Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de Oficio Rojo. Soy Alberto Buitre, te doy la bienvenida. En esta ocasión llevando información, una mesa de análisis desde el centro de México para toda América Latina y el mundo en resistencia. Con esta ocasión, lo que está pasando en Venezuela, que me parecía importante no dejarlo de lado, a pesar de que han pasado los días y el gobierno de Nicolás Maduro ha logrado tomar el control político de la situación de las protestas que se estaban llevando a cabo en Caracas, sobre la avenida Caracas, y por supuesto también en el estado de Táchira, aunque con menor intensidad. Unas protestas que han contado con mayor poder mediático que político, de tal manera que el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido que algunas cadenas estadounidenses de televisión como CNN, que incluye también la participación de otras cadenas injerencistas como Fox News, que se han dedicado a la propagación de imágenes, videos y fotografías que tergiversan la realidad sobre lo que está pasando en este país sudamericano, principalmente presentando imágenes falsas, haciéndolas pasar como presuntos estudiantes o manifestantes que han sido atacados por policías o por integrantes de las fuerzas chavistas, y que no ha sido de tal manera, de modo que se ha hecho el análisis y se ha dicho una y otra vez que estas protestas, este golpe suave, es un movimiento o una circunstancia, porque ni siquiera movimiento, dado que no se sabe exactamente, más allá de la figura del opositor Leopoldo López, quienes llevan la batuta en las calles y la organización de estas protestas. Se dice que son estudiantes, sin embargo no se cuenta dentro de las manifestaciones ni una sola reivindicación de carácter estudiantil o educativo. Será quizá porque en Venezuela, por supuesto, la educación es gratuita y se beca a estudiantes capacitados y hijos de trabajadores pobres, de tal manera que las protestas o las manifestaciones que se han llevado a cabo desde principios de febrero gozan más de poder mediático que de poder político real al interior de Venezuela, que es cierto vive un problema económico fuerte, un problema económico severo, fundamentalmente relacionado al desabasto de algunos productos que se combinan primeramente por una guerra económica que desde los Estados Unidos se ha perpetrado en contra del Estado venezolano y de elementos de la burguesía venezolana, empresarios que se han dedicado a la especulación financiera y al acaparamiento de productos de primera necesidad, lo cual ha orillado al gobierno venezolano a tener que devaluar la moneda frente al dólar, y por supuesto está provocado una crisis en el sentido de que no se ha podido comprar suficiente alimento, suficiente medicina, suficientes algunos productos de primera necesidad debido a esta guerra económica que se tiene por parte principalmente de los grandes capitales asociados a Wall Street en contra de Venezuela. Wall Street, la gran bolsa de valores de Nueva York, el sistema financiero estadounidense que maneja los hilos del mercado internacional y que puede asociarse de manera explícita a crisis que han sucedido en otros países como la propia Islandia en el año 2011 o los propios Estados Unidos desde la crisis inmobiliaria del año 2008, que incluso también tuvo su impacto de manera directa en España, donde una burbuja inflacionaria provocó una fuerte caída en los mercados españoles, provocando una crisis tan grande donde más del 46%, casi la mitad de la población juvenil española no cuenta con trabajo ni actualmente con expectativas de bienestar reales dentro de su presente y por supuesto su futuro inmediato. De manera que lo que pasa en Venezuela, la crisis económica, la crisis financiera, la crisis de abasto, la crisis alimentaria que de alguna forma también se está generando, aunque a pesar de los esfuerzos del gobierno socialista, tiene estrecha relación con lo que pasa en Wall Street y con lo que pasa directamente con los empresarios venezolanos mismos
que se han dedicado a acaparar. Se ha descubierto por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, por parte de militantes socialistas, diversas acumulados en bodegas clandestinas de alimentos, de productos de primera necesidad, que han sido puestos allí, acaparados por empresarios para provocar justamente esta crisis de desabasto. Sin embargo, a pesar de la indignación, de la tristeza y a veces hasta desesperación por parte de buena parte del pueblo venezolano respecto a ese tipo de problemas, son más los chavistas que se han puesto manos a la obra en acelerar la producción y en apoyar la economía popular para sacar adelante al país de esta crisis, y son menos, muchos menos los opositores que han aprovechado esta coyuntura para salir a tratar de incendiar un país que, pese a todo, mantiene el control político, el control social de la situación en una reyerta que, a pesar del control que mantiene Nicolás Maduro todavía de la situación en Venezuela, gozando de la mayoría en la Asamblea Nacional y por supuesto de la mayoría del control político en las gubernaturas en los estados venezolanos, se ha puesto en duda la eficacia del gobierno venezolano, fundamentalmente en el discurso perpetrado desde los medios de comunicación, que no es la primera vez que además salen a criticar falsamente, a tratar de provocar desestabilización al interior de Venezuela. Hay que recordar lo que pasó en el año 2002, donde el presidente Hugo Chávez logró controlar un golpe de Estado, salió adelante de un golpe de Estado, también alentado y perpetrado desde las voces de la burguesía venezolana, que se atrincheran en medios de comunicación masiva y ahora también lo hacen desde cadenas extranjeras, principalmente en la agenda asociada con la Sociedad Interamericana de Prensa, en lo que pertenecen, entre otras, aparte de CNN, integrantes de la comunicación hispanoamericana, como el grupo Prisa, este gigante español del diario ultraderechista El País, o la cadena Televisa de México, desde donde se han mandado mensajes equivocados sobre lo que está pasando realmente en Venezuela, donde, por supuesto, se habla por parte de quienes están protestando, se dicen estudiantes, y por supuesto no hay ni una sola reivindicación de carácter educativo, donde se habla de falta de democracia en Venezuela. Y uno se pregunta a qué se refieren con falta de democracia en Venezuela, siendo este un país, o el país de América Latina, y uno de los países en el mundo que más elecciones ha realizado en los últimos años. Prácticamente desde que Hugo Chávez ganó con más del 56% de los votos las elecciones presidenciales de 1998, en ese mismo año se pueden contar referendos constituyentes incluso tanto en 1998 como en 1999, elecciones presidenciales en el año 2000, otro referendo sobre la permanencia en el poder en ese mismo año, elecciones regionales en el 2004, comicios legislativos en el 2005, elecciones presidenciales en el 2006, referendos sobre reforma en el 2007, elecciones para regionales en el 2008, en el 2009 un referendo sobre enmienda constitucional, elecciones legislativas en el año 2010, elecciones presidenciales en el año 2012, por supuesto las elecciones de finales del año 2012, para elecciones en el año 2013 para la elección de Nicolás Maduro, y por supuesto las elecciones locales que se llevaron a cabo también durante la gestión presente de Nicolás Maduro, elecciones que se cuentan por mucho más periodo que en otras democracias o ejemplos de democracias, como lo que se vive en México, por ejemplo, donde solamente se viven comicios cada 6 años o cada 3 años en la renovación tanto de Congreso Nacional como de congresos locales, o las elecciones presidenciales únicamente cada 6 años, y donde, por supuesto, aquí en México no existen figuras de elecciones para figuras revocatorias de mandato, ni mucho menos se convocan elecciones sobre reformas constitucionales. Acaba de pasar una reforma laboral terrible, antisindical y antiobrera, votada desde el Congreso, para lo cual nunca se llevó a cabo, por ejemplo, ni un referendo ni una elección popular al respecto de esta reforma o de alguna otra, como lo acaba de suceder con la reforma privatizadora del petróleo mexicano. De manera que
la democracia que se exige en Venezuela, siendo un país donde prácticamente cada 2 años se realiza una elección, tanto para puestos de elección popular como para modificaciones legislativas, referendos, revocatorios de mandato, etcétera. Me parece que es bastante fuera del sentido común lo que se está llevando a cabo allí por parte de estos manifestantes, que ni estudiantes, y aparte tanto no son estudiantes que un grupo estudiantil representativo de la lucha latinoamericana, como la Federación de Estudiantes Chilenos, se ha pronunciado en contra y ha criticado la representación por parte de estos supuestos estudiantes venezolanos, deslindando cualquier apoyo que se pueda brindar por parte de esta combativa Federación Estudiantil Chilena, que ha llegado incluso de manos de los opositores al gobierno de Sebastián Piñera. Dicen que no apoyan pues a esos supuestos estudiantes venezolanos, de manera que estamos ante una situación de franca provocación desestabilizadora por parte de gente opositora al gobierno de Nicolás Maduro, gente que representa una minoría política en este país, pero que cuenta con mucho apoyo de los medios de comunicación agendados a los intereses de la política exterior de los Estados Unidos, y por supuesto a lo más recalcitrante de la burguesía y de la ultraderecha venezolana. Yo te pido que te mantengas en contacto a través de oficiorojo.com, donde en este blog estaremos subiendo información y algunos elementos de análisis sobre lo que está pasando realmente en Venezuela, donde, insistimos, el gobierno de Nicolás Maduro, más allá de mantener además el control político de la situación, ha llamado al diálogo a la oposición, particularmente a la gente de Leopoldo López, e incluso ha denunciado que a pesar de eso se mantienen intereses externos como grupos incluso asociados al paramilitarismo, financiado y apoyado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe, uno de los elementos en América Latina que más oposición han declarado al gobierno popular y bolivariano de Venezuela, y en su momento a Hugo Chávez, declarándole incluso su enemistad franca y abierta. Ahí está pues las cosas. Es importante no perder la pista de lo que está pasando en Venezuela, visitar sitios independientes de información, por supuesto el blog oficiorojo.com, también la voz del pueblo latinoamericano, y algunos otros portales que están dedicados a abrir paso frente a la guerra mediática que se está llevando a cabo actualmente en Venezuela. Soy Alberto Buitre, muchas gracias por escuchar este podcast. Nos escuchamos en la próxima. Mantente en contacto con el blog Oficio Rojo, con mi blog oficiorojo.com. Nos escuchamos en la próxima.